El monte no es para todo tipo de personas. Uf. El monte es para gente de fundamento. El monte es para gente alineada. La gente lo que sube al monte a buscar poder y deja la maldad y la mueca dentro de sí. Nadie sube al monte para que lo cambien. La gente sube al monte para bajar, para dar una palabra, romperle la masa cefálica a Venancio, para que Dios me revele los pecados. ¿Y por qué tú no le dices a Dios que te revele la mueca que tú tienes adentro? Mira. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, con su casa, su familia, su ministerio, todo lo que representan en el Señor. Es para mí una honra, es un honor, es un privilegio estar aquí con ustedes para poder bendecirle a través de la palabra del Señor. Y como siempre, tratamos de traer personas que tengan un fundamento de la palabra, pero sin quitar la espiritualidad. Espiritualidad y conocimiento es una bomba de tiempo para el mundo de las tinieblas. Y en esta ocasión tenemos una mujer de Dios, una pastora que honramos, que amamos, que la hemos venido viendo desde su comienzo, como quien dice, en las redes sociales. Y el impacto que está teniendo es para mí una honra, pastora. Es un honor ver su crecimiento y ver cómo Dios la está usando. La pastora Kenia Fernández aquí. Dios le bendiga, Dios le guarde. Un beso y un abrazo a la distancia. A todos nuestros suscriptores, porque ya ustedes son míos y los míos son de Venancio. Pastora Kenia Fernández, salvación y liberación en Cristo Jesús. Andrés Boca Chica, estamos pastoreando la segunda hija de este movimiento. Amén. Pastora, estuvimos hablando un tema de lo que tiene que ver el mundo espiritual, el mundo celeste, hablando de los ángeles, hablando del Cristo glorificado, de todo eso. Y fue impactante. La gente, ya me entré en la eternidad y puedo ver la gente cómo han recibido algo especial de parte de Dios con ese tema. Todo el que está viendo este video tiene que ir a ver ese tema. Se lo voy a dejar aquí arriba. Vaya a ver ese tema. Pero en este momento hay un término que va dentro de la doctrina cristiana que se ha dejado a un lado. Y el término es el pecado. Hablar del pecado. La gente está muy sensible y hablar del pecado en estos tiempos es acarrear una persecución de los pecadores que no han sido arrepentidos aunque estén dentro de la iglesia. Y hoy vamos a estar abordando este tema, lo que es el pecado. Y qué es el pecado y cómo se manifiesta el pecado, ¿verdad? Y para eso yo voy a fundamentar la palabra de Dios y así servirle de ayuda a la pastora para leer el texto. En San Juan, su capítulo, primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. La palabra de Dios leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Gracias a Dios por tu palabra. No te pedimos que la bendiga, Dios, porque ellas son benditas desde el principio, sino que la podamos poner por obra, Dios mío, que la podamos cumplir, Señor. Y que esta presencia que está aquí en esta cabina, Señor, se pueda entrar, Dios mío, traspasar, Señor, a lo dispositivo de cada oyente, de cada persona televidente que está viendo este video. De lo que tenemos le damos, Señor. Gracias, y que esta gloria, Shama Namashe, este fuego, esta unción, Señor, se pase, Dios mío, a través de estos dispositivos. Sana, libertad y restaura. En el nombre de Jesús. Amén y amén, pastora. Sí, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y lo ilógico y lo más extraño es que las personas piensan que cuando tú le tapas su pecado y tú eres permisivo, entonces tú lo amas. Y es todo lo opuesto. La misma escritura dice, el proverbista hablando, que más vale reprensión manifiesta que amor oculto. Entonces la gente ha querido patentizar el pecado. Y la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Tú puedes infringir en una área, pero cuando ya tú eres reincidente en esa área, entonces tú eres un practicante del pecado. Entonces, algo que a mí me impacta mucho, yo una vez lo desaté y alguien se me levantó, y yo decía por revelación que a la mujer adúltera no la salvó Cristo. Uf. ¿Y entonces? No, a la mujer adúltera no la salvó Cristo. A la mujer adúltera la salvó la injusticia de los fariseos. Porque el mismo Cordero dijo públicamente, yo no vine a abrogar la ley,
yo vine a hacerla cumplir. Entonces, lo que los fariseos no entendieron es que a ellos se les salió el tiro por la culata, como decimos en RD. ¿Por qué? Porque la ley no decía, si alguien es sorprendido en adulterio, suelten al hombre Dios. y agarren a la mujer. Entonces ahí vemos una injusticia y el mismo espíritu de la mentalidad machista. Tú eres una mujer, tú no vales nada, el hombre es el que vale. Entonces, la Biblia dice que esa mujer la encontraron en pleno acto de adulterio. En pleno acto de adulterio. Pero ¿qué dice la Escritura? Que Jesús entabló la conversación y dice, ¿dónde están? Dijo, yo no te acuso, vete y no peques más. Jesús le dijo, yo sé que tú lo hiciste y yo sé que es verdad, pero yo no te puedo condenar porque yo no puedo ser injusto. Mi naturaleza como Emmanuel en la tierra y como practicador de justicia y de verdad no me permite que te apedreen a ti, porque la ley decía que era los dos. Entonces a la mujer la encontraron en pleno acto, al hombre le dijeron vete y la mujer se quedó ahí. O el hombre le dijeron vete o el hombre salió huyendo, pero no fue a los dos que lo llevaron. Entonces la gente, el gran problema es que en esta generación las personas quieren caer bien. He escuchado grandes predicadores y evangelistas que dicen, yo no le contesto a nadie, yo no respondo. Sí, es verdad, es antiético a veces responder, pero hay gente que hay que responderle. Y cuando tú como cristiano, tú no tienes una identidad definida, tú lo que quieres es caer bien, tú lo que quieres es caerle bien a la gente. Entonces nosotros no somos una monedita de oro. Nosotros no le vamos a caer bien a todo el mundo, porque cuando tú portas una verdad, aún la persona que están dentro del evangelio, aún tus hermanos lavados con la sangre de Cristo, los que no están alineados a la verdad del cielo asignada en ti, se van a poner en tu contra. Entonces la gente se ha convertido en psicólogo, ya no hay predicadores. Nosotros vivimos en un país caribeño y tenemos área turística. Todo el que es de dominicano sabe que este es un país de turismo. Yo vivo en una zona turística donde el turismo ya ha decaído antes de levantarse bávaro, pero el área de Juan Dolio y de Boca Chica, y en esos hoteles habían una gente que le decían activistas, que era lo que le bailaban a los extranjeros y le hacían payasada para que se rieran y se gozaran y distraerlo. Y eso no es nuevo, porque en la antigüedad estaban los bufones, que los bufones trabajaban en la corte de los reyes, que le tenían que hacer chiste a los reyes y cosas para entretenerlos. Entonces, hay muchos hombres de Dios que lo que son es bufones del pueblo. Dios mío. Son bufones y son activistas. Otros son psicólogos y otros son un término que yo no lo sé pronunciar, que es coach. Coach. Ah, son coach. Coach, son guías. Otros le trabajan el psique, las emociones a la gente. Y otros lo que son es payasos, haciéndole mueca, payasada para entretener al pueblo. Pero cuando tú tienes una palabra revelada del cielo, tú tienes que saber que tú tienes que decirle a tu hermano, la persona pecó, cayó en un pecado. No, pastora, hay que tener misericordia así. Pero tú no tienes que entrar en una situación de tú pasar la mano. Tú tienes que levantar a tu hermano, pero tú tienes que decirle al Señor lo que el Señor le decía. Hubieron sanidades que el Cordero hizo, que le dijo, sí, vete, pero no peques más, para que no te sobrevenga algo peor. Yo te tengo que levantar. Pero la gente cree que cuando tú pecas, todo el mundo tiene que hacerte coro. Y la gente no conoce los misterios del cielo. Cuando una persona peca, el mismo Dios se aparta hasta que tú te restaures. Y lo que te hace a ti, porque yo te voy a decir algo, vamos a parafrasear. Nosotros ninguno somos hermanos biológicos. Todos los evangélicos nacimos en hogares diferentes, con formaciones diferentes y con padres diferentes. Cuando venimos a los pies de Cristo, nos corre el ADN por el cielo. Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué tú me toleras a mí y yo te tolero a ti? Es porque tenemos a Cristo. Entonces, cuando tú pecas, Dios no pone a que todo el mundo te bese, porque yo escucho mucha gente hablando disparate. Porque la gente no conoce la revelación del cielo. Cuando un niño peca, ¿qué es lo que el padre hace? Te vamos a aislar, te va a quedar trancado en tu habitación. Te vamos a quitar los privilegios. ¿Qué hace Dios? Que Dios hace que gente se retire de ti.
Porque Dios no te va partiendo por lo que tú hiciste, pero tú necesitas ser disciplinado. Sí. Entonces, ¿tú crees que tú vas a pecar pecando y que todo el mundo te va a pelar el diente y te va a hacer chiste? Dios te va a dejar 2 o 3 que te levanten por la misericordia. Pero la gran parte no es que ellos se despegan, es que Dios te lo quita, porque tú infringiste la ley. Cuando David hizo el lío que le vino la sentencia, un remanente Dios se lo dejó, pero el pueblo se le alejó. Porque es que dice la Biblia que que la honra del rey es la multitud del pueblo. Entonces, hay cosas que Dios hace en la vida del creyente que a manera de castigo. Cuando la gente peca, los padres antes agarraban a los muchachos y les daban una buena majá. Ahora, ¿qué es lo que hacen los padres? Le quitan la tablet, no te voy a dar la mesada, no te voy a dar para comerte el helado, no vas a montar bicicleta, no vas a ir con tus amigos, este fin de semana no vas para donde tu abuela. Entonces, eso es lo que Dios le hace. Pero la gente quiere entrar en una misericordia superior a Dios. A la gente usted no la desprecia cuando falla, porque usted tiene que decirle con amor, manito, te tienes que levantar, pero tú sabes que lo hiciste mal. Y aunque Dios te perdona, pero tú pagas la consecuencia de un pecado. Y eso tanto opera afuera como opera adentro, porque la gente quiere vender a Pablo. Pablo fue un gran hombre de Dios, yo admiro mucho a Pablo, pero toda la diablura que Pablo le hizo a la iglesia, Pablo en el evangelio la pagó con creces. Pablo fue liberado para que su alma no se pierda, pero a Pablo como 3 o 4 veces le dieron golpear. A Pablo literalmente los judíos lo arrastraron. Pablo se vio en medio del mar con Euclidón. Entonces, ¿qué le dijo el Señor a Ananías? Él va a saber cuánto cuesta padecer por mi causa. ¿Cómo terminó Pablo su vida? De cárcel en cárcel. Sí. ¿Cómo él terminó su ministerio? De cárcel en cárcel. Porque él a mucha gente injusta él la metió presa. Pastora, ahora hay una pregunta. Y me gustaría, usted como pastora, esto es una pregunta que yo sé que le va a bendecir a muchas de las personas que están ahí. La gente se pregunta, ¿y la pastora está bebiendo del lente? No, eso es un envase, gloria a Dios. Es un envase y la pastora se está bebiendo ahí su agua. Amén. Pastora, y hay una pregunta que yo veo en las redes sociales, que la gente habla mucho, y usted habló algo parecido a eso. Lo que le pasó a Pablo ahí, ¿fue el karma o qué fue? ¿Usted cree en el karma? El karma. Donde la gente dice, no, me lo hiciste, el karma te va a recompensar. ¿Usted ha escuchado alguna vez sobre ese tema? Sí. ¿Qué usted cree sobre eso? Según tengo entendido, el karma pertenece a una religión hindú, creo que a la gente que son budistas. No, manito, no es el karma. Lo que pasa es que yo tengo un tema que voy a hacer, ya Dios lo dijo, y voy a hacer una ilustración. William Shakespeare, escritor inglés, siglo XV, su obra inmortal Romeo y Julieta, escribió un verso que dice: el perdón es como lluvia que cae del cielo a la tierra, y estos veces bendito, bendito el que lo da y bendito el que lo recibe. Pablo Neruda, escritor chileno, premio Nobel de Literatura, dijo: podrán cortar las flores, pero jamás podrán detener la primavera. Entonces, cuando tú analizas, esa gente fueron inspirados por Dios. El karma se lo robó el diablo de la Biblia. El karma no es más lo que ya el Eterno dijo: siembra y cosecha. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces, no es el diablo no tiene potestad de establecer leyes en la tierra. El diablo lo que ha hecho es que todo lo que Dios estableció en buen orden está bajo una tergiversación. Pero eso no es el karma, eso es siembra y cosecha. Y esa es la justicia divina. Porque hay alguien escribió en las redes que la vida es como un restaurante. ¿Cómo así? Que nadie se va sin pagar la cuenta. Entonces tú no ves que la gente con más poder pasan un juicio en la tierra para que se vea que Dios es que gobierna y que sobre un alto hay otro más alto. El malo puede tú dar toda una vida, pero Dios le pasa factura y lo hace de una manera pública. Entonces, Sigmund Freud habló del psicoanálisis y del temperamento, pero ya todo eso lo dijo la Biblia. Los psicólogos hablan de la inteligencia emocional. ¿Y qué es inteligencia emocional? Dominio propio. Dios mío. Wow. Sí. Tremendo lo que está soltando. Sí. Y ya hablando en ese sentido, el pecado del hombre, ¿dónde realmente que es concebido? ¿Dónde que se origina realmente el pecado cuando el hombre peca?
viene del cuerpo, del espíritu, del alma. ¿Dónde es que realmente el hombre peca? ¿De dónde es que se origina el pecado del hombre? El hombre peca desde la concupiscencia. El hombre no peca desde el alma en sí. Porque, o sea, el alma y la concupiscencia están conectadas. Sí. La concupiscencia es la naturaleza caída. El alma es la parte inmaterial. Pero el alma está compuesta por sentimientos, emociones, voluntad y concupiscencia. Ahora, tu concupiscencia, que es la naturaleza caída, producto de la desobediencia del hombre en el huerto del Edén, incrustada en lo que era la permisividad del libre albedrío del hombre, contamina el alma. Pero el hombre peca desde esa naturaleza caída, porque Dios no quebrantó la naturaleza. Dice la Biblia que Dios condenó el pecado en la carne. La naturaleza pecaminosa en mí está. Yo tengo dos naturalezas, tengo la divina, tengo el diseño. Por eso la Biblia habla que el carácter de los postreros hombres, hablando del amor natural, sin afecto natural. ¿Qué tiene que ver con eso? La parte excéntrica que tiene el hombre de Dios. Tú puedes ser de la China, de Hong Kong y de donde sea. Tú puedes tener una religión determinada. Y todo hombre, como tiene el carácter de Dios en su ser incrustado, ama. Tú no ves que un ser humano ama a su padre y a su madre y a sus seres queridos, porque eso es algo innato que está impregnado en el hombre. Pero cuando el apóstol Pablo habla, dice sin afecto natural, o sea, que la maldad del hombre iba a llegar a un término tan fuerte que hasta eso natural iba a perecer. Entonces el pecado se origina en la naturaleza de la concupiscencia, pero entonces contamina el alma, porque el alma es lo que la gente llama como el corazón. El alma y el corazón es lo mismo. Lo que pasa es que el alma es la parte inmaterial del hombre, que es la parte inmortal, que es lo que dice la palabra, porque el poder está porque este tesoro está en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, la esencia no es el cuerpo. Por eso es que el humanismo cuida el cuerpo. Si los humanos cuidaran el alma como cuidan el cuerpo, porque los humanos las mujeres van al salón 2 veces a la semana, una vez, se hacen un pedicure, se hacen lipo, se ponen pecho y se asean, se cepillan 3 veces al día, se lavan la cabeza semanal, se bañan 3 y 4 veces al día, pero eso es un cuidado fuera. Pero si la gente humana y cristiana cuidara tanto el alma como cuida el cuerpo exterior, fuera un éxito. Dios mío. Porque cuando tú ayunas, tú alimentas tu alma. Sí. Cuando tú ves una manifestación fuera de contexto, tú dices, tengo que alimentar mi alma. Si nos cuidáramos el alma como nos cuidamos el cuerpo, fuéramos héroes. Y ahí es que el apóstol Pablo dice, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 16, dice, no obstante, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Hablando de los dos hombres que tenemos. De la dos naturaleza. De la dos naturaleza. La naturaleza exterior y la interior. Pero usted hablaba algo importante. Y hay 2 preguntas que quiero hacerle. La primera es, ¿cómo puedo limpiar mi alma del pecado? Y ¿cómo puedo alimentar mi alma? Primer punto, ¿cómo la puedo limpiar? Y segundo punto, ¿cómo la puedo alimentar? Bueno, lo primero es que tienes que reconocer. Porque cuando Juan el Bautista habló, dijo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hay mucha gente en el mundo arrepentida, pero no están convertidas. Hay muchos delincuentes que cuando caen en la victoria, que le dan golpe el sistema carcelario de nuestro país, verdaderamente están enajenados porque tienen la concupiscencia más entidades demoníacas. Pero tú como hombre de Dios, caíste en una situación, tú tienes que tener un arrepentimiento. Pero de nada te vale a ti arrepentirte y no tener una manifestación de una conversión. Entonces el arrepentimiento es la primera. Y luego, ¿qué tienes que hacer? Tratar de cambiar esa mentalidad. Pero hay un mecanismo que te lleva, que es el ayuno y la oración. Porque tú por sí mismo tienes la necesidad de cambiar, pero tú tienes una naturaleza que te lleva en contra. Dice el apóstol Pablo, hablando, que él tiene una naturaleza y que él hay cosas que él la hace, pero que él no la quiere hacer, porque él encuentra una ley en sus miembros. Ay de mí, porque el gran problema de los evangélicos es que ellos se creen fortachones y ellos confían en sí mismos, y tú no puedes confiar en ti mismo, porque aquí a cualquiera se le mete el diablo, a cualquiera no, al que se descuida.
Porque un hombre revestido, el diablo no se le puede meter. Pero aquí cualquiera que se descuida, no importa la élite que tenga, se puede descuidar, se le mete Satanás. Entonces, lo más importante es tú tener un dominio propio y tener un alineamiento profético de lo que Dios te ha llamado. Y como tú cuidas tu vida cotidiana, cuidar tu hombre interior, lo que ven tus ojos, lo que habla tu boca, los que escuchan tus oídos, a qué tú tocas, a qué le pones la mano, las intenciones de tu corazón, todo eso va a tener cierto nivel de influencia. Dios mío. Ahora, la parte es, para ya alimentar mi espíritu en sí, mi hombre interior, ¿cómo yo lo puedo alimentar a través del ayuno, de la oración, del silicio? Hay un punto, pastora, que me gustaría saber, ya que mencioné esa parte del silicio, desde la perspectiva de la experiencia suya, para usted, ¿qué es el silicio? Lo que pasa es que usted sabe que hay cosas que son transculturales. Buen punto. Porque hay algo que es transcultural. Cuando nosotros nos vamos al término silicio, en lo que es el ámbito teológico, creo que silicio viene de un lugar que le llamaban silicia, que era donde se hacía una ropa áspera, que era de piel de cabra y de piel de animales. Era como una especie de vestidura. Pero entonces también había un tipo de silicio que los antiguos hacían, que era una ropa áspera que ellos se ponían y ellos dormían en ceniza. Y así andaban en penitencia. Pero ¿qué pasa? Que ya en lo que es la gracia, nosotros, hay muchos países en Centroamérica, hay gente que no sabe lo que es un silicio, pero ya nosotros en el silicio lo hacemos como dejando la prioridad de dormir en una cama. El silicio es un sacrificio humano que tú haces donde tú te depositas en el piso, duermes en el piso, pones una sabanita o una colchita, porque hay una gente que andan en unos niveles que ellos tiran un colchón. Eso no es silicio. Entonces usted presenta su silicio como presenta un ayuno. Se limita de tener relaciones sexuales. Antes de usted acostarse, tiene avivamiento, jubileo con su esposo. Ya usted lo arregló bien, papá. Se bañó, se puso mami y se tiró en su piso. Ya ese hombre a usted no se le va a levantar. Entonces usted se acuesta a la día hasta las 6 de la mañana, ya usted levantó. En ese proceso usted lee la palabra. Pueden tener su tiempo de oración antes de, como puede pasarse toda la madrugada cuando el espíritu la despierte para lo que es la oración. Aquí en nosotros países se usa que muchos los jóvenes duermen mucho en silicio y los solteros, porque el silicio tiene un alma poderosa y es que mata mucho los deseos de los apetitos sexuales. Porque la gente le ha enseñado a los jóvenes que cuando ellos tienen deseo de masturbarse, que tienen al diablo y tienen una metresa. Pero ese es otro tema que lo vamos a dar, pero eso no es eso. Los jóvenes tienen una naturaleza. Ahora, lo que pasa es que la naturaleza de los jóvenes y los adolescentes no es como un adulto. Si a mí me da hambre, yo digo, Venancio, búscame comida, yo como, tomo agua, me sacio. Si tengo que ir al baño a hacer una necesidad fisiológica, y yo a mi cuerpo y ya cumplo con ese ciclo. Pero esa necesidad fisiológica que tiene el hombre no se le puede dar la libertad como las demás, porque eso denota pecado. Entonces, a eso es lo que no se le da gusto. Eso hay que tirarse en el piso, ayunar y orar, pero no es que el joven esté endemoniado, porque el joven tiene un proceso hormonal y tiene una naturaleza que fue Jehová que la puso ahí, no fue el diablo. Dios mío, poderoso. Esto se puso serio aquí, amado, pero muy serio. Pastora, le hago esa pregunta porque estaba impartiendo una clase y alguien me habló y me preguntó, pero lo hizo como con su segunda, sí, como decimos aquí en República Dominicana. Una pregunta capciosa. Una pregunta de esas que son picantes como para sacarte de contexto. Y yo le dije, desde la perspectiva bíblica, el silicio era lo que usted explicaba, donde la persona se cubría de ceniza y todo eso, se tiraba y se ponía en luto. Ok, eso era el silicio. Pero yo le decía, aquí en República Dominicana, nosotros, la cultura de nosotros, es que cuando hacemos silicio, es que nos tiramos en el piso y eso no ha dado resultado. Claro. Porque todo aquí es por fe. Sí. Por lo tanto, nosotros le tenemos fe que tirarnos en el piso nos da resultado. Y por ejemplo, a mí me ha dado resultado. Vivir en el piso, soltar la cama, ¿para qué? Para machucar la carne. Es que es un sacrificio, porque tú estás dejando la comodidad de tu cama. Claro, para tirarte en un piso duro, frío. Claro, y eso es lo que pasa. Hay gente que han acomodado demasiado la carne, pastora. El cuerpo lo guardan tanto. Lo humano, sí, muy acomodado. Está muy humanizado, sí, ¿verdad? Humanizado, sí. ¿Y cómo uno se puede dar cuenta cuando uno está como muy carnal, donde el pecado como que te está asediando, como que está tomando control de ti? ¿Cómo yo me doy cuenta? Yo como predicador, pastor, profeta o evangelista, una persona con una asignación que ya está ejerciendo el llamado, ¿cómo se puede dar cuenta que ya no está en el nivel espiritual que estaba antes? Bueno, tú te puedes dar cuenta con el estilo de ayuno y oración.
Porque el problema es que cuando tú estás en un nivel de búsqueda, tu carne no se puede poner por encima de tu espíritu. Tú tienes que ver que lo que no te gustaba te llama la atención. A ti una joven fácilmente te daba la mano y para ti eso no era nada. Tú caminabas en la calle y podías ver la mujer impía más mejor vestida o más linda y tú entendías, pero cuando ya eso te atrae y lo que tú no te detenías a mirar, tú mira, tú tienes que saber que hay una brecha, hay un fallo porque el cuerpo te denota. Ya no quieres orar, ya se ha menguado, no tienes esa efervescencia de ir a la iglesia. Llegabas a las 6 para orar una hora, llega a las 8. Cuando te sientas a escuchar el mensaje, Dios mío, me quiero ir. Entonces, el cuerpo te da. Es como cuando el cuerpo está enfermo, hay señales. Tu vida espiritual te da de señales. Lo que antes no te gustaba te es tedioso. Wow, Dios mío. Usted puede ver de qué manera usted se da cuenta, porque muchas veces, pastora, estamos ejerciendo el llamado, pero tantos compromisos nos hacen perder la conexión con el Padre. No porque los compromisos sean malos, sino porque comenzamos a hacer lo que Dios no nos ha delegado en el momento, en el ministerio. Yo creo que el hombre, su oración debe ser más poderoso que su ministerio. Mire qué es lo que pasa. Lo que pasa es que no está pasando como un rema muy poderoso que Dios me dio de Marta. Y es que la gente ha tergiversado a Marta. El Señor le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada te veo. Marta quería ser una buena anfitriona. Marta no estaba fregando porque no amaba a Jesús. Era que Marta quería que Jesús se sintiera cómodo. Porque no había WhatsApp. El cordero no se anunció. El cordero llegó de repente. Entonces, ¿qué quiere vale eso? Que estamos envueltos de lo de Dios, pero desconectados de Dios. Envuelto en lo de Dios, pero desconectado de Dios. ¿Cómo así? Me gusta jugar con tu mente, Venancio. Dios mío. Tú puedes estar aquí haciendo un programa. ¿Qué tú estás haciendo? En lo de Dios. Ajá. Cuando te invitan a predicar. En lo de Dios. Cuando tú das una conferencia. En lo de Dios. Cuando tú cargas la bocina. En lo de Dios. Cuando tú honras a un hombre de Dios. En lo del Señor. Y cuando sueltas el secreto. No conectado con Él. Entonces eso era lo que Marta tenía. No era que Marta no estaba en Dios. Era que ella estaba afanada por honrar a Dios, pero no estaba conectada a Él. Muchas veces nos afanamos en honrar a Dios, pero no desconectado de Él. No, amor, porque hay gente que se envuelven en muchas actividades. Y los mismos pastores entramos a veces en eso. El hermano, el Dios, pero ¿y la intimidad para cuándo? Entonces eso fue lo que Jesús le dijo a María. Marta, Marta afanada y turbada te veo. María ha escogido la mejor parte. Porque si Marta se sienta y le dedica una hora al cordero, tiene toda la libertad para ser una buena anfitriona. Porque el Señor no se iba a fijar en que si los trates estaban sucios. El Señor anhelaba más que la presencia estuviera ahí. Entonces el problema es a qué le estamos dando prioridad. A estar envuelto en lo de Dios, a que tener intimidad con Dios. Cuando Dios me desató ese rema, eso fue muy poderoso. El Señor me dijo, ¿sabes que hay gente que están rodeados en lo mío, pero me han descuidado a mí? Porque la parte céntrica de todo líder es el secreto. Pastora, y tú te estás incluyendo, no por la primera que se está dando esos yaguazos soy yo. Porque he llegado un momento que yo tengo que despertarme. Porque estoy de plataforma en plataforma, de conferencia en conferencia, de culto en culto. Y entro en un nivel que mi esposo es que me sacude. Me dice, mamá, ¿qué creo que te está pasando? Hoy, ¿qué es lo que tú vas a dar? Métete a llenarte. Porque esto es un asunto de toma y dame. Entonces hay gente. Entonces, ¿qué entra en eso? Que tú te envuelves en lo de Dios, pero entonces ya va llegando un momento que tú menguas. Y de repente, al tú no tener almacenamiento, te visita una guerra. Te llega un de repente del diablo, entonces no te haya revestido y ahí es que la gente termina descarriándose. O dentro de su asignación terminan cometiendo errores. ¿Por qué? Porque el ayuno y la oración es un almacenamiento. Que el ayuno y la oración tiene muchas características. Te quebranta los apetitos sexuales, te quebranta la naturaleza humana, te conecta con el cielo. Pero dicen, el pecado quita la gana de orar, pero la oración quita las ganas de pecar. ¿Entendiste? El que ora no peca, pero el que peca no ora. Entonces ese es el beneficio de la oración. También es un almacenamiento como un banco.
buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Porque hay un momento que tú por el cansancio, la aflicción, no puedes orar. Por eso es muy difícil que un evangelista diga, yo ayuno y oro todos los días. ¿Qué es lo que hace el evangelista? Tiene que hacer un esto en la agenda. Tengo un mes seteado, estoy orando lo básico, oración de mantenimiento, pero voy a parar la agenda de 15 días porque en esos 15 días yo no entendía, porque yo no puedo venir a lucírmela, yo tengo 19 años en el evangelio, pero yo nunca había caminado en esta asignación de toda esta agenda. Sí. Pero yo le dije a Dios, ¿cómo el sistema? Me dijo, conéctate. Cuando tú buscas que te conecta, desde que tú entras a un lugar, Dios te revela la condición del lugar. Y tú conectas y das una palabra direccionada del cielo. Pero ¿qué es el problema? Que hasta que ese almacenamiento no se agote, tú vas a fluir. Pero cuando se agote, se te va a ir la señal, porque el paquetico se te gasta. Entonces el ayuno y la oración es como un paquetico. Y son como los gigabytes de tu celular, que tienen un momento de duración. Y cuando los gigabytes se acaban del celular, tú tienes que volver a poner otro paquetico para que el internet te pueda bajar. Y aunque eso suena de que tigueraje, no es más de ahí que opera el mundo espiritual. Porque un evangelista con 2 prédicas diarios, trasladándose, no puede tener la misma intensidad de búsqueda. Entonces, por eso el evangelista entra y sale. Un mes, espérate, 15 días. A meterme en 6 días, 7 días, 3 días, voy para el monte a subir el nivel de oración. Descansa. Para el monte. Y para el templo. Yo soy más de templo. Pero respeto a los que van al monte, porque yo tengo mi revelación del monte. El monte no es para todo tipo de personas. El monte es para gente de fundamento. El monte es para gente alineada. La gente lo que sube al monte a buscar poder y deja la maldad y la mueca dentro de sí. Nadie sube al monte para que lo cambien. La gente sube al monte para bajar, para dar una palabra, romperle la masa cefálica a Venancio, para que Dios me revele los pecados. ¿Y por qué tú no le dices a Dios que te revele la mueca que tú tienes adentro? Mire, eso está poderoso ahí. Y yo puedo hablarlo por experiencia. A mí me pasa algo, que es que cuando me gusta ir al monte, me gusta ir a mi iglesia, me gusta ir al monte, y tengo algo especial. Cada vez que voy al monte tengo una experiencia sobrenatural con Dios. Pero una de las cosas que si yo fuera un humano normal, yo dejara de ir al monte. Le digo, ¿por qué? Porque cada vez que subo al monte, el Señor me revela algo malo que tengo y me golpea. Hasta tal punto que yo me voy aparte y me escondo por allá y comienzo a llorar, comienzo a gritar y no bajo porque, pastora, ese es el punto. El punto es que hay gente que dicen que oran a Dios, pero cuando oran a Dios salen más arrogantes. Y la oración, cuando tú estás conectado con Dios realmente y tú te encuentras con Dios, tu ego, tu prepotencia y tu altanería baja. Y tú entiendes como Isaías. Y tú dices, ay de mí que soy hombre de hábil mundo. Lo que pasa es que la gente no ha entendido. Mira, Venancio, yo oigo a la gente hablar tanto de código y de secreto. Y la gente no sabe cómo enamorar a Dios. Y el Padre es tan sencillo de enamorar. Porque tú sabes cómo el Padre, hay muchos evangélicos chapeadores. Chapeadores. Aquí en nuestro país, eso es para la gente que están en otras naciones, cuando una mujer está enamorada de un hombre, no le gusta, es que le quiere quitar lo de él. Y hay evangélicos que quieren atracar a Jehová, pero a Jehová no lo atraca nadie. Y Jehová nadie lo allanta. Tú tienes que Dios tiene que saber que tú lo amas por lo que Él es. Tú no puedes venir a quitarle lo de Dios así. Es que no, el Señor le dijo al pueblo, ustedes vienen detrás de mí por los panes y los peces. Y lo que la gente no sabe es que la gracia es un imán. La gracia jala jipeta, jala visa, cuarto, honra, prosperidad. Pero enamórate del dueño de la gracia. Aprende, porque si Él no te da nada de eso, como quiera, porque es que si lo tengo a ti, hay una alabanza que dice, si te tengo a ti, lo tengo todo, Dios mío. Mi amado, mi tesoro. Papá. Pero cuando tú tienes a papá, tú tienes el combo completo. Lo que pasa es que la gente quiere una parte de mi país que es lo material. No estamos en eso. Porque yo no quiero nada efímero en esta tierra. Porque yo siento la vida de Dios. Yo siento una llenura. ¿Qué dijo David? Yo estaré satisfecho cuando yo sea el rey. Cuando mi nombre se inmortalice en las historias y me conocerán las generaciones por las edades. No, David dijo, yo estaré satisfecho cuando yo despierte a su semejanza. David está muerto y David no sabe que él es tan famoso. Dios mío. Entonces, cuando tú te enamoras del Señor, la gracia es un imán, jala todo.
Pero primero tú tienes que alinearte. El salmista David dijo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y como David cierra su asignación, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Él estaba alineado, él sabía que era con el Padre. Entonces la gente quiere lo de mi Padre, pero dice que yo amo a Dios y que honro a Dios. Mentira, no aman a Dios nada. Y la gente cree que allantan a Dios, porque a Dios nadie lo mata de los nervios, porque es que todavía la palabra no está en tu boca cuando ya Él lo sabe. Por eso hay gente por ahí, pastora, que andan en depresión. Claro. Porque subieron al monte, ayunaron muchísimos días y suben a predicar y Dios no hace nada según ellos. Y Señor, pero yo te busqué, porque iban donde Dios como que de un cajero a sacarle lo que querían. No, porque lo que pasa es que cuando tú subes, hay una anécdota de un predicador que subió en una tarima. Y el predicador, cuando lo llamaron, él subió soberbio y arrogante. Y cuando se paró en la tarima, que Dios no lo respaldó, bajó triste y amargado. Y una ancianita le dijo, ay, chanto, si tú hubieses subido como bajaste, había bajado como subiste. Dios mío. Él subió soberbio y bajó desbaratado. Entonces, si él había subido humilde, no era que iba a bajar orgulloso, pero iba a bajar con una actitud de gratitud, con una acción de gratitud, porque Dios lo honró. Entonces, aquí hay que caminar en el hilo. Usted no puede andar detrás de Dios por lo que Dios te puede dar, es por lo que Dios es como esencia. Porque yo ilustro a Dios como una mujer enamorada. ¿Cómo? La mujer enamorada tú no le puedes hablar. La vecina chismosa del barrio no le puede hablar de una mujer enamorada. Automáticamente se lo dice a su marido. Viejo, fulana me habló mal de ti. Y cuando le meten chismes de su marido, dice, déjame tranquila que estoy enamorada. La mujer enamorada cocina en anafe, come arroz con huevo y duerme en el piso. Porque que ella está asfixiada de su amado. Entonces la iglesia necesita asfixiarse de su amado. Porque cuando tú estás asfixiado, el diablo te puede decir lo que te diga y tú dices, suéltame, diablo, no estoy en ti. Hasta el fin de, como dice unos muñequitos, hasta el infinito y más allá. Porque enamorada que estoy. La tsunamita se descuidó y cuando el cordero le fue a tocar la puerta, ¿qué pasó? El amado se fue porque ella no abrió la puerta. Y dice ella que cuando ella salió, eso te encantaré de los cantares. Dios mío. Dice la palabra que los verdugos de la ciudad la maltrataron, porque lo que te hace inmune a ti es el cordero, es la sangre del pacto. Entonces cuando el amado pasó, dice que los verdugos de la ciudad la golpearon. Y ella preguntó, ¿habéis visto al que ama mi alma? Wow. Ella preguntó. ¿Habéis visto al que ama mi alma? Eso te encantar de los cantares. Y la Biblia dice que el amado fue y le tocó la puerta. ¿Pero y qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Descuida. Descuido. Descuido. Sí, porque cuando el amado, las vírgenes, porque ella podía estar dormida. Wow. Porque hay una parte que dice, yo dormía, pero mi espíritu velaba. Entonces tú puedes estar durmiendo físicamente por un cansancio. Pero porque las 10 vírgenes, la prudente y la insensata, ya todas durmieron. Se cabecearon. Pero había una que estaban rectas. Estaban en integridad. Entonces se despertaron completas, las otras estaban descuidadas. Dios mío. Entonces tú puedes dormir, tú puedes dormir, pero puedes velar. Sí. Sí, porque cuando suene la trompeta, los que están durmiendo, ¿cómo lo van a escuchar? Hable eso ahí, pastora. Porque su alma está alineada. El hombre carnal no puede percibir las cosas del espíritu, porque eso es una trompeta espiritual que se debe escuchar. Entonces todo el que tenga, dice que el Espíritu Santo, hasta que lleguemos a la medida y a la estatura de un varón perfecto. Entonces la gente a veces no se quiere alinear. Tú tienes que demostrarle a Dios, y el pecado te exime de los beneficios de Dios, porque somos adoptados, pero Dios no quiere hijos malcriados. Tú tienes que alinearte. Y esta naturaleza humana tú la tienes, pues tienes que vivir sometida. Porque como la parábola del hombre con los 2 perros, él lo ponía a pelear. Y cuando él quería ganaba el negro o el blanco, ¿y qué pasaba? Que un joven le dijo, no, lo que pasa es que cuando yo quiero que el negro pierda, lo pongo a pasar hambre y alimento al blanco. Y cuando quiero que el blanco tenga vida, yo lo dejo. Y entonces, ¿cuál es la moraleja? Que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra en el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna en Cristo Jesús. Dios mío. Entonces, eso es, no hay más alineamiento. Es a quien tú le des la prioridad. El Señor se lo dijo acá, en el mar está la puerta. Tú eres que decide si quieres ser malo o bueno. Dios mío. Tremendo, pastora, tremendo. Hago una oración por esa gente que está ahí.
Gloria al Señor. No deje que te patenticen el pecado. Y yo doy disciplina. Hay algo que se llama dogma, hay algo que se llama doctrina y hay algo que se llama asunto gerencial de una iglesia. Nosotros a los hermanos que cometen pecado de muerte, le sentamos y lo disciplinamos, le limitamos del altar y de toda administración en el púlpito. No a manera de golpear, levantamos, ayunamos y oramos. Pero dice la Biblia que Dios al hijo que ama corrige. No te lleves de la gente que cuando peque te diga, levántate campeona, levántate guerrera. No, te está tocando tus emociones. Tiene que decirte lo correcto, mi amor, lo hiciste mal, levántate, no lo vuelvas a hacer, no te alíes con el pecado. Porque Jesús le dijo a la mujer adúltera, ¿dónde están los que te acusan? Yo no te acuso, pero le dio el golpe mortal. Le dijo, vete y no peques más. O sea, le dijo, ellos no te calumniaron. Lo que pasa es que ellos dejaron al hombre afuera. Dios mío, ore por esa gente que está ahí. Padre, te adoramos y te bendecimos en esta hora. Padre celestial, he aquí, Dios mío, mira a tus hijos. Mira a los hermanos que se encuentran en condición pecaminosa, que te han fallado. Levántalos, restáuralos, rompe las cadenas y obra liberación. Que ellos entiendan, Padre amado, que tú no desprecias un corazón contrito y humillado. Que a pesar de que han fallado, no se mantengan soberbios y erguidos, sino que reconozcan en dónde han caído. En el nombre de Jesús. Nada, pastora, Dios bendiga a esa gente que están ahí. Dios les guarde y les proteja. Suscríbase a este canal, Venancio Amparo Oficial. Active la campanita de notificación y escriba ahí la palabra que más le encantó, el testimonio de lo que Dios ha hecho con usted. Y si quiere ver a la pastora aquí otra vez, pastora, vamos a estar por su canal. Sí. Cuando usted diga, vamos a estar por allá. Sí, tiene que hacerme 2 videos. Claro, una que entrevista sí. Y un video. Vamos a estar por allá. Pastora, salude a su gente. ¿Cómo la puede Dios seguir? te bendiga. Un beso y un abrazo a la distancia. Suscríbase al canal de nuestro amado Venancio. Pastora, ¿por qué usted lo dice? Porque hay mucha gente charlatana en las redes hablando basura. Pluma de burro. ¿Qué es eso, pastora? Nada, porque los burros no tienen pluma. ¿Por qué usted lo dice, pastora? Porque predican una cosa y su vida otra. Y podemos testificar del testimonio de este niño, en el fruto del Espíritu y un niño del reino y de Dios, y humilde. Así que suscríbase a su canal, comparta, que aquí no le van a enseñar basura. Usted va a ser bien nutrido y va a escuchar misterio y revelación de lo alto, porque la gloria es de Dios a través de este niño Venancio. Así que suscríbase, comparta para que el canal crezca. Dele like, dele me gusta, mándeselo a sus amigos. Póngalo en su casa, prenda el wifi, póngalo en la televisión para que se edifique en el nombre de Jesús. Pastora, solamente tengo una palabra que decir. Esto se puso serio. Amén, amén. Esto se puso serio.